La princesa Haya bint al-Hussein se ha convertido en una de las miembros de la realeza más comentadas tras su escandalosa huida de la familia del gobernante de Dubái. Ella y sus hijos se bañaron en lujos, pero Haya se negó a su condición de primera dama de Dubái. En un tribunal londinense, la princesa no solo pidió protección judicial, sino que hizo otra declaración sensacional. ¿Por qué ella dio ese paso? ¿Tenía realmente la princesa una aventura con su guardaespaldas o el jeque Mohammed dejó correr esos rumores para arruinar la reputación de la princesa? Suscríbete al canal y danos tus likes. Empecemos. Para comprender las razones de la huida de la esposa del hombre más rico de los Emiratos Árabes, hay que conocer la historia de la princesa Haya. En cuanto a nobleza de origen, ella puede discutir con su antiguo marido. La mujer pertenece a la dinastía real de los hachemíes, que se remonta al siglo X. Sus antepasados gobernaron la Meca durante más de 1000 años, y su padre fue rey de Jordania. En Oriente, la cuestión de la ascendencia es muy importante. En nobleza de linaje, Haya está por encima de su marido. Dicen las malas lenguas que el matrimonio de Haya y el emir de Dubái fue un matrimonio de conveniencia. A principios de la década de 2000, Jordania, gobernada por el padre de la princesa, el rey Hussein, era un país pobre. A diferencia de los Emiratos Árabes, Jordania tenía poco petróleo y no desarrollaba la industria. El matrimonio de Haya y Mohammed se celebró en 2004. Inmediatamente después, grandes inversiones procedentes de Emiratos afluyeron a Jordania. La economía del país empezó a crecer como la espuma. En los 15 años que la princesa y el jeque estuvieron casados, el PIB de Jordania se triplicó. Esto no quiere decir que se deba únicamente a la inversión emiratí, pero ha ayudado mucho a Jordania. Podría pensarse que Haya se casó con Mohammed solo por el deseo de ayudar a su país natal. Sin embargo, no es así. Sus amigos afirman unánimemente que entre la princesa y el jeque hubo chispa. Los aristócratas se conocieron en España en un concurso ecuestre. Siguió un tormentoso romance que acabó rápidamente en boda. La ceremonia se celebró en un estrecho círculo, y entonces comenzó una vida familiar, bastante feliz exteriormente. La princesa literalmente brillaba, y en su rostro siempre lucía una agradable sonrisa. Sin embargo, Haya era solo la más joven, la sexta esposa del jeque Mohammed. Si Haya fuera una mujer puramente oriental, probablemente se lo tomaría con calma. Pero el hecho era que la princesa había tenido una educación europea y estaba acostumbrada a la libertad. Ella recibió una educación no solo buena, sino brillante. Primero estudió en la Badminton School, de la que en su día se graduó Indira Gandhi. Obtuvo su educación superior en Oxford. Haya es licenciada en política, economía y filosofía. Además de árabe, ella habla inglés, francés y ruso. Además, la joven viajó por todo el mundo e incluso participó en los Juegos Olímpicos de Australia. En 2000, Haya bint al-Hussein llevó con orgullo la bandera jordana en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. En Sídney, se quedó a un paso de ganar una medalla en salto de obstáculos, una prueba ecuestre. Y así, en 2004, cuando la princesa tenía exactamente 30 años, se convirtió en la sexta esposa del jeque. Al principio, Haya intentó ser una esposa ejemplar y dio a luz a 2 hijos. En 2007 nació una hija, Al-Chalila, y 5 años después un hijo, Zayed. Con el paso de los años, la princesa y el jeque parecían ser una familia ejemplar según los conceptos orientales. En numerosas entrevistas, Haya siempre admiró a su marido. Nadie podía imaginar que en 2019 la princesa haría una escandalosa escapada de Dubái. Entonces, ¿qué ha pasado en la familia real? Al parecer, Haya no estaba satisfecha con su posición de esposa menor desde el principio. En Jordania, era la hija adorada del rey, pero en la familia del jeque de Dubái, se enfrentaba a una actitud muy diferente. El príncipe heredero Hamden y los demás hijos del soberano de Dubái expresaron su disgusto por Haya desde los primeros días. La condenaron por su temperamento demasiado libre y sus llamativos atuendos. En algún momento, su frustración hizo que la joven tuviera un amante. Se trataba de un inglés, Russell Flowers,
que ejercía de guardaespaldas de la princesa. En aquel momento, Jaya tenía 43 años y Russell solo 33. Y la edad de su marido, el jeque Mohammed, se acercaba a los 70 años. Su romance comenzó casi tan pronto como Flowers se convirtió en su guardaespaldas. La princesa no fue tacaña y le colmó de regalos caros entre otras cosas. Su amante recibió de ella un lujoso reloj de pulsera, una pistola antigua y un anillo con un rubí grabado con el escudo de armas de la familia Flowers. La esposa de Flowers sospechó casi de inmediato de la infidelidad de su marido. Encontró en el teléfono de su marido correspondencia íntima con la princesa y su foto en bikini. Además, Flowers empezó a vigilarse más y a hacer ejercicio con un entrenador personal. En 2017, Flowers se divorció de su mujer y fue iniciativa suya. La aventura duró 2 años. Flowers recibió $1.2 millones por su silencio. La princesa pagó la misma cantidad a otros 2 guardias de seguridad. Estaban al tanto del affair pero encubrieron a la pareja ante el jeque. En 2019, la princesa Jaya huyó de Dubái a Londres con sus hijos. Se dice que la princesa se marchó a Occidente cuando empezó a temer por su vida. Su marido se enteró del engaño de su esposa, y tales acciones en los Emiratos no se perdonan ni a los representantes de la familia real. Además, Jaya se asustó por la crueldad con la que su marido devolvió a sus hijas Latifa y Chamsa, que intentaron esconderse en el extranjero. Al mismo tiempo, Latifa admitió que Mohammed bin Rashid Al Maktoum mató a una de las esposas de su tío solo porque el comportamiento de la mujer marroquí le pareció provocativo. A Jaya se le denegó el asilo político porque sus hijos eran herederos del gobernante de Dubái y este pretendía devolverlos. La princesa contó con la ayuda de su hermano, el rey Abdalá II de Jordania. Le dio a su hermana el puesto de embajadora adjunta del país en el Reino Unido. El estatus diplomático le ayudó a ella y a los niños a conseguir asilo político. Jaya pudo entonces presentar una demanda ante un tribunal londinense para divorciarse de Mohammed y obtener protección judicial. El proceso de divorcio fue el mayor de la historia de la justicia británica. La princesa insistió en la custodia total de los niños, temiendo que el jeque Mohammed le robara a sus hijos y los devolviera a Dubái, como ya había hecho con Latifa y Chamsa. La princesa Jaya también reveló ante el tribunal otra razón, quizá la más convincente y sensacional, de su huida. Reveló que su marido había planeado casar a su hija Al-Chalila, de 11 años, con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. La batalla legal duró varios años. Durante este tiempo, el mundo conoció muchos detalles desagradables de la vida de la familia real. Fue en el juicio cuando se supo del romance de Jaya con el guardaespaldas. La propia princesa lo negó todo, y el guardaespaldas no hizo ningún comentario. Hubo rumores de que el jeque Mohammed se inventó la historia del affair para arruinar la reputación de su exmujer e intentar conseguir la custodia de los niños. En 2022, el Tribunal Supremo de Inglaterra se puso de parte de la exesposa del emir y le concedió la custodia exclusiva de los niños. Además, el jeque Mohammed deberá indemnizarla con más de $730 millones. Jaya llevaba mucho tiempo preparando su huida. Prueba de ello es la mansión de lujo que compró de antemano en el centro de Londres y los $39 millones que sacó de Dubái y que consiguió ahorrar de su asignación mensual. La escapada de Jaya ha recibido una amplia respuesta internacional, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático del problema de la falta de libertad de las mujeres en el mundo árabe. ¿Cree que esta historia tendrá una secuela? ¿Seguirá el gobernante de Dubái intentando recuperar a sus hijos? Suscríbete al canal para estar al día. Danos un like y hasta pronto.